¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero compartir unas impresiones que me parecen necesarias, no para redundar en lo que ya todo el mundo ha repetido, ¿no? Como posteé en las redes que este acontecimiento acerca del borrador que se le está proponiendo al presidente de los Estados Unidos en cuanto al tema de libertad religiosa, noté de que no dicen completo el mensaje que se está virtiendo ahí. Entonces veo necesario, que es mi deber, llamar a la atención sobre este tema de la libertad religiosa, un aspecto que lo están deliberadamente omitiendo. Es así que voy a compartir unos minutos, unos extractos de esa reunión, en la cual vamos a ver en la traducción que se ha hecho fidedigna a lo que se habló en ese viernes pasado, para que tengamos las variables completas, o por lo menos casi completas, para entender realmente qué está en juego y qué cosas está deliberando en realidad. Vamos a pasar ahora, voy a cambiar a este tema y vamos a ver parte del video y vamos a comentarlo, ¿no? Pueden decir unas palabras como deseen. Gracias. Sí, señor. Antes que nada, señor presidente, gracias por recibirnos hoy y gracias por establecer esta comisión. Hace apenas 13 meses estábamos en el Jardín de las Rosas. Ahora es un jardín de rosas increíblemente hermoso hoy. Estuvimos allí y hablamos sobre la libertad religiosa y que ningún presidente en nuestra historia ha defendido más a Dios que este presidente. Él no ha tenido vergüenza de pronunciar el nombre de Jesús, no ha tenido vergüenza de defender a todas las religiones. Y estableció esta comisión para que nosotros aseguráramos a los estadounidenses que la libertad religiosa, esa gran herencia de nuestros padres fundadores, continuaría por otros 250 años. Y señor presidente, creemos que este será uno de sus mayores legados y resulta que usted es el presidente perfecto para estar aquí en la celebración del 250 aniversario. La pregunta es, ¿qué es la libertad religiosa? Es nuestra conciencia. Es esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es esa voz con la que cuando estamos en problemas podemos hablar en nuestros momentos de silencio. Es esa voz que, cuando nos sentimos no amados y solos, puede consolarnos a través de un poder superior. Cuando los gobiernos pueden quitarte la libertad religiosa, están metiendo la mano en tu corazón y llevándose todo en lo que crees. Y si los gobiernos pueden hacer eso, entonces se convierten en Dios. El presidente habló hoy más temprano sobre la amenaza comunista en este país. Sabemos lo que hacen los comunistas. Acá tenemos que ponernos a pensar ya algo que es peligroso. Una de las estrategias es etiquetar a los adversarios y repetir esa etiqueta a fin de que cale en el subconsciente colectivo y se tenga luego solamente que con mencionar una palabra mágica, ya inmediatamente la persona que tenemos delante, con la etiqueta que ya se le ha puesto, tengamos una impresión totalmente, tal vez no coherente y no realista, de lo que estamos teniendo en para nuestro juicio, ¿no? Así que escuchen bien lo que él está diciendo. Todo aquel que se va a oponer, y ojo que toda mentira parte de algo de verdad, todo aquel que se va a oponer a lo que ellos creen que es la libertad religiosa, inmediatamente tiene una etiqueta de comunismo o de izquierda. Sigamos escuchando. Comunistas en todo el mundo eliminan a Dios, cierran las iglesias, castigan a los creyentes, y por eso esto es tan importante en este momento de la historia. Y no sabíamos de este movimiento comunista. Ahora, él menciona de que eliminan a Dios. Vemos que en la Revolución Francesa eliminaron la creencia de Dios, pero la palabra Dios, ellos tienen un concepto, que vamos a verlo más adelante,
que en realidad también es una forma de ateísmo. Si ustedes se dan cuenta, yo quiero que ustedes vayamos estableciendo, en esa comisión hay cristianos dominicales, hay cristianos sabáticos como Ben Carson, que es adventista, y hay judío. Pero ¿por qué no hay un musulmán? Entonces, esta libertad religiosa, sin considerar a la iglesia o a la creencia o la fe musulmana, ya me está preocupando, porque es como que el equipo de los buenos somos nosotros y somos únicamente nosotros los que podemos decir qué es libertad religiosa o no lo es. El hecho que en Europa haya habido una avalancha de musulmanes y que agreden es con el fin de preparar el espíritu de los hombres para contener la justificación de combatir algo que de otra manera no podrían combatir. Es decir, se va a tener que imponer la fe cristiana o la fe abránica, porque aunque no es la palabra correcta, porque se habla del pacto de Abraham entre cristianos, judíos y musulmanes, pero en este caso no diríamos abránica, sino cristiana, judeo-cristiana, ¿no? Y esto vamos a verlo un poco más detallado cuando terminemos de ver este corto video. Hace un año, cuando estuvimos aquí. Pero este es el momento perfecto para levantarse y decirle a Estados Unidos: se te ha dado esta gran herencia y mereces tener libertad religiosa. La clave es eso. Después de 103 testigos, después de 7 meses de testimonios, después de 200 páginas de declaraciones que estamos entregando hoy, descubrimos que había un tema constante. La gran mayoría de nuestros testigos dijeron que fueron atacados y castigados, y lo que se usó en su contra fue una frase que no está en la Constitución, y esa frase es separación de Iglesia y Estado. La izquierda ha utilizado esa sola frase. Ojo, vean cómo van estableciendo el principio que todo aquel que no se adecue a lo que ellos tienen como concepto de Dios o lo que no estén de acuerdo a sus conceptos de libertad religiosa son la izquierda, son comunistas. Y eso es y tenemos antesala en los años 50, en los años 60 inclusive, de perseguir a todo lo que era denominado como comunismo o de izquierda, justificando una prepotencia política a través de la religión. Esa fue una línea entre cientos de cartas de Thomas Jefferson que se ha usado para golpear y atacar a personas de fe durante los últimos 70 años. Y miren también lo que dice, que decir que tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado es agresión. Se ha golpeado, dice. Vamos a repetir un poquito más atrás. Miren lo que dice, cómo se refiere a aquellos que esgrimen el principio de separación de iglesia y Estado. Se ha usado para golpear y atacar a personas Se ha usado para golpear y atacar a las personas. Ok. Ya estamos viendo el colmillo del dragón mostrando por dónde va el tema. De fe durante los últimos 70 u 80 años. Y este informe dejará muy claro que queremos asegurarnos de que los estadounidenses entiendan que ya no pueden ser atacados con esa frase. Así que tenemos 12 recomendaciones. 12 recomendaciones y vamos a escuchar atentamente los primeros 6 que a través de Dan Patrick, que es el presidente, el que está hablando en este momento, él es el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa. Escuchemos bien los 6 primero, pero más atentos estemos a los otros 6 y sobre todo quién lo va a leer. Leeré las primeras 6. Mi gran vicepresidente leerá las siguientes 6 y luego los miembros hablarán sobre estos temas. Así que, señor presidente, recomendación número 1, instruir al Departamento de Justicia para que emita la separación entre la Iglesia y el Estado.
Número 2. El Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Deberán emitir carteles de conozca sus derechos para estudiantes, padres, maestros públicos, administradores, líderes religiosos, instituciones religiosas, trabajadores de la salud y miembros del servicio militar. Ahora escuchemos a lo que dice Ben Carson, vicepresidente. Es Ben Carson. Te dejo terminar con los 7 restantes. 6. Adelante. Combatir el antisemitismo mediante la aplicación de las leyes de derechos civiles. Ojo, combatir el antisemitismo. Y lo está diciendo un adventista. ¿Ustedes creen que es casualidad que estas partes, esos puntos importantes de antisemitismo, lo tenga que decir justamente él, que guarda el sábado? Están estableciendo a la mente de todos que el sábado es, siendo un símbolo religioso importantísimo del judaísmo, ir contra el sábado va a ser considerado por ley como un acto antisemita. Entonces, se está garantizando que tanto el adventista como el judío tendrán la libertad religiosa de observar su día de reposo sin que nadie se queje o lo señale como impropio o inadecuado. Vamos a volver a escucharlo. Me parece que es muy importante saber esto. Carson, te dejo terminar con los 7 restantes. 6. Adelante. Combatir el antisemitismo mediante la aplicación de las leyes de derechos civiles, la litigación de denuncias creíbles de discriminación y violencia antisemita y la educación civil. Escuchen bien, leyes que van a proteger cualquier intento antisemita. Pregunto, aquellos predicadores de que las leyes azules están listas para ser firmadas y aprobadas por el Congreso norteamericano, ¿dónde queda? ¿O es un alarmismo que vende humo cuando vemos que por otro lado los judíos, que han abarcado casi todas las áreas de nuestra sociedad, están ellos fortaleciendo su libertad de no ser cuestionados en ningún aspecto de su cultura o religión? Entonces, ¿qué estamos creyendo? Por eso veo necesario, vi necesario y será necesario colocar el tema completo en el tapete. Habrá algunos que seguirán insistiendo y predicando en las leyes azules cuando vemos que el mismo poder civil norteamericano está garantizando que el judaísmo completo, político, religioso, cultural, no sea cuestionado, sino protegido. Y si el judío es protegido por el sábado, también será ergo protegido el adventismo para que guarde su sábado. Entonces nos queda una duda. ¿Y qué hay de la ley dominical? Para poder ir desentrañando este tema, vamos a terminar de ver este video y de ahí nos vamos a poner a comentar unas cosas muy puntuales. Continuemos, pero creo que vale la pena volver a escuchar aquello del antisemitismo. La litigación de denuncias creíbles de discriminación y violencia. Acá. Combatir el antisemitismo mediante la aplicación de las leyes de derechos civiles, la litigación de denuncias creíbles de discriminación y violencia antisemita y la educación cívica. Proteger a los estadounidenses religiosos de litigios impulsados por el gobierno que atenten contra su libre ejercicio. Derogar la enmienda Johnson. ¿Qué es la enmienda Johnson? La enmienda Johnson lo hizo el que luego fuera el presidente Johnson. Voy a poner acá para leerlo, para que tengamos una idea en qué consiste la enmienda Johnson. A ver, acá está. La enmienda Johnson es una disposición legal del Código Tributario de los Estados Unidos, aprobada
en el 1954 e impulsada por aquel entonces senador y fue futuro presidente Lyndon B. Johnson. ¿Qué establece exactamente la enmienda Johnson? La enmienda Johnson prohíbe estrictamente que las organizaciones exentas de impuestos bajo la sección tal del Código Tributario, lo que incluye a iglesias, como Iglesia Adventista, otras iglesias, organizaciones benéficas, participen activa y directamente en campañas políticas. Al quitar la enmienda Johnson, la Iglesia Adventista, como cualquier otra iglesia, podrá apoyar abiertamente a candidatos republicanos sin que tengan que correr el riesgo de que ya no se tengan la excepción de los impuestos. Esto es la enmienda Johnson. Y miren lo que dice acá, el debate actual en Washington. Esta enmienda es hoy en día el centro de intensa disputa política y legal, lo cual está muy relacionado con comisiones gubernamentales enfocadas en temas religiosos. Hay quienes buscan derogarla o debilitarla y hay quienes la defienden. Pregunto, según nuestra tradición adventista, ¿cuál sería nuestra posición? ¿Participar de la política o no participar en la política? Eso lo dejamos después, pero por lo menos ya vimos en qué consiste la enmienda Johnson que habla Ben Carson en estos 6 puntos de la libertad ordenar religiosa. al Departamento de Guerra que agilice y mejore el proceso de acomodación religiosa. Continuar los esfuerzos para restablecer la elegibilidad para jubilación o reenganche de los miembros del servicio que perdieron su empleo, seguro de salud, pensiones y otros beneficios, debido a sus creencias religiosas sobre el COVID y las vacunas. Y por último, honrar el valor de los héroes de la libertad religiosa mediante la creación de una medalla presidencial de libertad religiosa y los premios Héroes de la Primera Libertad para reconocer a los estadounidenses que defienden la libertad religiosa. Ahora vemos como un judío en la comisión lo que comenta. Gracias. Señor presidente, solo quiero agregar primero lo agradecido que estoy por el privilegio de servir en esta comisión, por haberme dado la oportunidad de trabajar por la libertad religiosa de todos los estadounidenses. Doctor Carson, como parte de las recomendaciones de esta comisión, mencionó la lucha contra el antisemitismo, la lucha contra el odio hacia los judíos. Y, por supuesto, su administración ha sido realmente increíble en la forma en que ha trabajado en este tema. Ahora regresaré a Nueva York para el Shabbat. Como usted sabe, la comunidad judía allí enfrenta muchas amenazas y es un momento aterrador. En Nueva York, ahora mismo. Amenazas serias. Amenazas muy serias, como mencionó en su discurso de hoy. Y yo, por mi parte, estoy profundamente agradecido por su liderazgo en este asunto y el increíble liderazgo del Departamento de Justicia en este tema y de toda la administración. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo aprecio. Se dan cuenta cómo el judaísmo con el adventismo encuentra un escudo protector en los judíos. Algo no estamos entendiendo, algo no queremos aceptar en cuanto a la protección del día sábado dentro de las leyes civiles de Norteamérica. Esto podría decirnos que vamos camino a la ley dominical. Y acuérdense lo que le digo, todo aquel que hable de la ley dominical no les va a mostrar el apoyo que se está dando a través de lo que ha mencionado Ben Carson y este judío. Y eso es inaceptable, porque eso significaría obligar a tener un concepto que no nos dejaría a corregir si en algo estamos mal. Ahora vamos a ver nuestro comentario. El comentario tiene que ver mucho acerca del concepto de lo que ellos tienen como Dios. Y he encontrado, solamente esto no trata de ser un estudio profundo, pero simplemente voy a dejar pautas para que ustedes, como seres inteligentes que todos somos, ejerzamos coherencia entre las piezas que se nos están presentando.
Primero, el concepto cuando hablan Dios no es lo mismo que nosotros debemos de tener. El concepto de Dios de los políticos, el concepto de Dios del gobierno, no es el mismo concepto que dice la Escritura. Incluso vamos a ver que el concepto de Dios de los adventistas modernos institucionales es carente de completar las piezas para tener la imagen completa. Recuerden que dice Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? No consiste en pertenecer a una iglesia. No consiste en saber doctrinas. No consiste en ser teólogo. No consiste en tener amistades pastorales. ¿En qué consiste la salvación? En esto consiste la vida eterna, dijo el Mesías, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Ahí están. ¿Quién puede refutar las palabras del Mesías? Los únicos que pueden refutar de una manera muy sutil son los teólogos y los pastores que repiten para no perder sus puestos de trabajo, sus jubilaciones, porque ¿dónde más irían a trabajar? Así de que todo aquel que quiera ser salvo tiene que repasar lo que escribió también Ellen G. White sobre este punto. Entonces muchos dirán, nosotros nos apoyamos en Ellen G. White. Cristo le dijo a los judíos, ustedes para todo me hablan de Moisés, como poniendo a Moisés contra mí. Si creyeran a Moisés, en otra palabra, si el adventismo realmente encontrara los principios de interpretación, no colocarían a Moisés contra mí, como que no colocarían el mensaje de Ellen G. White contra el Mesías. Al contrario, un profeta no es completo, pero ese no es el tema, sino que vamos a rescatar principios que tiene que ponerse todos los principios en la mesa y hacer coherencia en un solo discurso. Creemos en el mismo Dios que creen los filósofos, que cree el gobierno, el mismo Dios institucional que cree el adventismo o el mismo Dios que cree los judíos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Les invito a leer el capítulo 37 del conflicto de los siglos. Y miren lo que dice acá. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Yahweh. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. Si vemos que un pueblo judío que actualmente está asimilando, sumando territorios que no le pertenecen, eso es robar. ¿Puede un pueblo ir contra un mandamiento? Es ir contra todos los mandamientos. Ese es un ejemplo. Segundo, ¿puede el adventismo institucional hablar de que tiene un Dios verdadero y según lo que dice los 10 mandamientos, si faltasen un solo mandamiento, de hecho es culpable de todos? O sea, el resultado es lo mismo, ir contra toda la ley o minimizar o ningunear o ocultar partes de esa ley. Dice, el que peca en un solo punto, ¿qué dice? Manifiesta desprecio por toda la ley. Esto que quede bien grabado como un principio de lo que estamos conversando o estamos estableciendo en este momento. Un solo punto que el adventismo o cualquier religión o el judaísmo oculte deliberadamente y no lo ponga en el tapete para conocimiento de todos, manifiesta desprecio a toda la ley. Si algún predicador quiere mostrarle solamente un ejemplo, un versículo, pero no el resto de los versículos o el resto de los ejemplos, está manifestando menosprecio a toda la ley. Establecido esto, tenemos que tener cuidado a no menospreciar ni un punto de lo que está escrito en la ley. Su influencia, es decir, aquellos predicadores que, por ejemplo, solamente colocan por poner un ejemplo, ¿no? Lo que se viene a la cabeza, el ejemplo o el episodio del maná,
y se quedan solamente con el episodio de maná para establecer de que, bueno, las semanas son de 7 días, que está correcto, pero ahí nomás encajonar y no permitir que los otros ejemplos que también están en la Escritura sean asimilables para obligar a creer una particular interpretación, es manifiesto menosprecio a toda la ley. No nos dejemos colocar en la mesa puntos cuando se desprecian otros puntos que están también en la Escritura. Esa es la trampa con la cual todos están jugando para manipular el concepto del conocimiento del Padre y del Hijo. Su influencia, o sea, un pastor, un hombre querido, y que él mismo diga un ejemplo y no tome los otros ejemplos porque no sabe qué hacer, porque si coloca y acepta los otros ejemplos que dice la Escritura, sabe que se le va a ir al suelo su argumento tendencioso. Su influencia y su ejemplo están del lado de ¿qué? Están del lado de la transgresión, y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. En otras palabras, las religiones, profesando creer en las Escrituras, tienen perversiones que han sido colocadas, que fermentan, que impiden entender la Escritura como debe ser. En el último gran conflicto entre la verdad y el error, no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, nunca mejor dicho, en esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre la ley de los hombres y los preceptos de Yahweh. Si va a haber ley dominical, va a haber ley contra el Shabbat verdadero y la ley de los días de culto según el calendario de los hombres. Vuelvo a repetir esta frase: el que es la que se libra entre las leyes de los hombres, que incluye el concepto de Dios, que incluye el concepto de lo que es libertad religiosa, que incluye el calendario, porque es evidente que no es el mismo calendario el que de la Biblia con el que usan actualmente los judíos, ni los cristianos, ni los adventistas. Había una pugna entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. La primera fábula que cuentan los judíos y que repiten los católicos y que fomentan los adventistas es acerca de la creación. ¿Dónde empieza ese problema? En 2 puntos. ¿Qué fue de Génesis 1:2? Y segundo, ¿qué fue de Génesis 1:1? ¿Cuál fue la fuente o es la fuente de la luz del primer día de la semana? Ahí empiezan las fábulas. Ahí empieza la tradición. Y vamos a ver esto, lo que sigue continuando a lo que dice acá. Lo voy a leer lo que está marcado, ¿no? La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. Claro, porque los que aceptan en primer lugar es la fábula judaica con las tradiciones cristianas, antes de estudiar sinceramente qué nos está diciendo el capítulo 1 del Génesis, porque es ahí donde empiezan a poner fábulas y tradiciones. ¿Para qué? Para no encontrar la verdad tal como está en la Escritura. La incredulidad predomina de modo alarmante. Claro, prefieren creer a los judíos como ejemplo de que se conservó el calendario y el día de reposo, pero no lo prueban o lo comprueban según lo que nos dice la misma Escritura. La incredulidad predomina de modo alarmante.
Le hablamos a unos adventistas institucionales y no creen acerca de que hay otros temas que la Escritura está diciendo que son verdad presente. No solo en el mundo hay esa incredulidad, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. ¿Dónde está ese fundamento, esas doctrinas importantísimas? Miren cómo dice el párrafo: los grandes hechos de la creación. ¿Cuál es uno de ellos? Lo acabo de decir. Que digan los adventistas institucionales, con la solvencia de solamente la Escritura, sin tradición ni fábula judía, cuál fue la fuente de luz del primer día de la creación. Los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados. De ahí viene la segunda, la caída del hombre; la tercera, la expiación; y el otro es el carácter perpetuo de la ley. Son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser, ¿qué cosa? Cristianos. Es importante lo que hemos leído. Miles de personas se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente. Consideran como una debilidad, escúchame bien, tener fe implícita en la Biblia. Ustedes van a encontrar un montón de estudiantes de teología, pastores, ministros, que cuando ellos hablan, colocan siempre muchos libros como fondo de su participación por una videollamada. Otros colocan símbolos como para decir YouTube me tiene a mí como un exitoso youtuber, y por lo tanto, si yo soy exitoso, popular, mis creencias deben prevalecer sobre lo demás. Muchos consideran una debilidad citar solamente la Biblia, pero para otros muestran como un acto de finura, de aristocracia especial, citar a predicadores o evangelistas evangélicos. He escuchado a varios pastores o egresados de teología que les gusta mostrarse como exquisitos y más inteligentes que los demás porque leen un libro de un autor alemán o de un autor inglés o de un autor francés o de otros autores, y que en ellos se apoyan, que su pensamiento es superior al de ellos. Primero encuentro que hay un gran desprecio por su propio valer, su propia capacidad, que necesitan que un extranjero, esa es la tara que reciben muchos y que muchos manifiestan en estos temas, de que si no lo dice un extranjero no puede ser creíble, y que el extranjero lo que dice tiene que ser cierto a desmedro de lo que ellos pueden pensar o a llegar a deducir. Esto es una tara que la iglesia del mundo lo ha traído, y que en vez de superarlo con el evangelio siguen repitiendo el mismo autodesprecio a su capacidad que Dios puede dar a cada uno, ¿no? Sigo leyendo, miren lo que dice acá. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus más grandes e importantes verdades. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones, y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada. Es interesante lo que estamos leyendo. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, aquellos disidentes, tontos, analfabetos, pobres, que no tienen ni siquiera un edificio que pueda compararse con las catedrales de fe que mantienen ellos, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Esto se va repitiendo y se va a seguir mostrando. A rechazar la verdad, estos pastores, hombres doctos, profesores, los hombres rechazan al autor de ella. Ok, ¿solamente puedo rechazar algunos textos bíblicos?
para encontrar la verdad, entonces tendríamos que saber en dónde encontrar la verdad. Porque si solamente encontramos la verdad en el texto, los judíos tienen fábulas astutas para cambiar las cosas a fin de señalarse ellos como los super privilegiados sobre los demás mortales, a quienes llaman despectivamente como los goyim. Los pastores también sutilmente se creen una élite superior y llaman a los demás que no tienen esta preparación, les dicen los laicos. El clero católico dice lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo se repite el mismo molde satánico? El mismo molde satánico de dividir a la iglesia entre los que son caciques y los demás son indios. Sigamos leyendo. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. ¿Y la ley de Dios en qué consiste? ¿Solamente en los 10 mandamientos? ¿Solamente se considera ley de Dios, aquellos que están un poco más despiertos, a todas las instrucciones que dice, así dice Yahweh el Señor? ¿O es que hay algo más que incluye la ley de Yahweh? Se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil. Y aquí es donde viene mi comentario a lo que dijeron en la Comisión de Libertad Religiosa. Ellos tienen un concepto de Dios. Los pastores y la iglesia adventista tienen un concepto de Dios. Los mesiánicos, los judíos tienen un concepto de Dios. Pero ¿cómo probar que ese concepto es verdadero o falso? O medio tibio, como es la Odisea. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al presentar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Y este es el versículo que Yahweh nos puso a través de la boca de su Hijo. La vida eterna, Juan 17:3, ¿en qué consiste? Consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, se afirma que no conocer correctamente al Padre y al Hijo, tenemos un Dios ídolo y tenemos una iglesia idólatra. Sigo leyendo, muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Yahweh. Mientras que el Dios viviente, ahora viene, ¿cuáles son las fuentes de verdad? El Dios viviente, ¿cómo se revela según lo que dijo el Mesías en Juan 17:3? El Dios viviente, tal cual, está revelado primero ¿en dónde? Revelado en su palabra. No podemos omitir ningún texto o ejemplo que esté en la Biblia. Aquellos que, por denigrar o creer o sustentar de que las semanas continuas es la verdad y no las semanas celestiales que ha puesto Yahweh en los cielos, y solamente colocan el ejemplo del maná y no quieren colocar el resto de los ejemplos, no están usando la fuente de verdad completa. Por lo tanto, están menospreciando, como hemos leído, y están formando un ídolo filosófico que solamente ven ciertas cosas y otras no ven. Falta de colirio. Primera fuente de verdad, su palabra. Segunda fuente de verdad, en Cristo. ¿Puede el carácter de Cristo contradecir al carácter de su Padre? No. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, cuando vemos que los judíos levantan, por ejemplo, versículos en la cual, como en los Salmos, dicen de que se gozará cuando los bebés o los niños de sus enemigos se estrellen contra las rocas desmenuzándose, causa alegría y gozo en Dios, en su Jehová. Pregunto, ¿eso indica que es el carácter de Dios, el carácter de Yahweh, el Jehová como lo llaman ellos? Pero ¿para qué está el ejemplo de Cristo cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí? Hay una contradicción. Entonces, la fuente de verdad no puede desechar el argumento de las palabras que usan las fábulas judías o religiosas si quitamos el ejemplo del Mesías. Pero ahí quedaría, no, hay una tercera fuente de verdad.
Y la tercera fuente de verdad es de que todo lo que Dios quiere como voluntad expresa, lo hizo ver Adán, desde Adán, en los ojos, en lo que veía en la ley natural. ¿Qué vi en la ley natural? Que dos machos que querían procrear, que dos hembras andaban juntas en tertulias amorosas. ¿Qué mostró la voluntad del Padre sin decir una palabra en cuanto a la sexualidad? Macho y hembra los creó. Es decir, la ley natural, y como dice acá, y en las obras de la creación, que la ley natural es la tercera fuente de corroborar cuál es la voluntad de Dios. Pregunto en este momento, si la voluntad de saber cuál es el séptimo día fuera solamente la tradición judía que nos ha engañado al decir de que las semanas continuas, cuando en el pasado vemos en el Antiguo Testamento que no era así, ¿por qué vamos a creer que solamente al mostrar una parte de la Biblia que dice 7, que es el propósito de los que ponen y colocan el ejemplo de maná de 7 días, ¿por qué no vemos que la semana ha sido colocado de manera astronómica, celestial, imperturbable, invariable, perpetua, repetible, incuestionable desde el Edén? ¿Por qué negamos la verdad que Dios ha puesto como testimonio? ¿Dónde está la verdad? Para cerrar los ojos y solamente citar fuentes humanas como el ejemplo judío o el ejemplo de la semana continua que los adventistas hasta ahora han creído. ¿Por qué creen que en el adventismo dice adventistas del séptimo día y no de frente dijo adventistas del Saturday o del sábado? Porque tendríamos que descubrir en estos últimos tiempos el contexto de qué séptimo día es. El séptimo día de la semana terrenal o el séptimo día de la semana celestial. ¿Quién hizo las dos? ¿Dónde está el testimonio de quién hizo las dos? Solamente tenemos el testimonio de que en las obras de la creación la semana celestial está desde el Edén. ¿Entienden? La verdad, para tener un concepto verdadero de Dios o del Padre, está en su palabra, número 1, en el Mesías, número 2, y en la ley natural, número 3. Quien no haga esto, mire lo que dice, no es adorado más que esto, los que hacen estos tres principios, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Por lo tanto, los 20 y tantos millones de adventistas que creen en la semana solar, que es semejante a los millones de judíos y que es semejante a los otros millones de cristianos católicos que guardan el domingo, creen en una unidad tradicional que es la semana solar de 7 días. Mientras que la Escritura habla del calendario que se regía para entender los novilunio y los Shabbat, y no era solar. ¿A quién vamos a creer? Ahí estoy perdido para no creer, para no saber elegir. El Dios filosófico es el que nos está contaminando, y contra eso es el falso concepto que se tiene de quién es el verdadero Padre y su Hijo. Esto no queda aquí. Voy a seguir leyendo un párrafo más y de ahí nos vamos a corroborar si también en otra parte puede existir algún comentario de haber dos sábados que entren en conflicto, según la escritora. Aunque en forma diferente, dice acá, la idolatría existe en el mundo cristiano tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en los tiempos de Elías. A estas alturas, sabiendo que hay 2 semanas de 7 días, una humana con el apoyo de la tradición judaica en su fábula, y tenemos por otro lado la semana celestial de 7 días, testimonio de parte de Yahweh, el que nosotros sigamos aceptando el testimonio de la carne porque es tradición y sin corroborar en qué momento la cambiaron, porque está en el siglo IV por Gilel II, está ahí y hay un video acerca de eso, el que quiere ver lo puede pedir y se lo paso, el link. Tenemos que estamos haciendo una idolatría al continuar adorando lo que la Biblia llama a Baal. Es una idolatría
seguir usando el calendario solar cuando tenemos la semana de 7 días como un testimonio de parte de la creación del Padre y el Hijo. Es idolatría. El Dios de muchos, y aquí con eso termino en esta parte, el Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos, como es la Comisión de Libertad Religiosa de Washington de este año 2026, y de los que están a la moda de muchos colegios y universidades, y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios Sol. Escuchen, no es pequeña cosa que se menciona a Baal y lo mencione como el Dios Sol de los fenicios. El Dios Sol ha impuesto su semana, y todo aquel que respete y use la semana solar fenicia para adorar a su Dios filosófico, sea en domingo o en sábado, es Baal mismo, teniendo las dos caras de la moneda de Jano, mirando el sábado y por otro lado mirando el domingo. Sigan leyendo, yo les invito a seguir leyendo porque este capítulo no hay de nunca perder. Quiero terminar esto porque no quiero ser muy largo y vamos a ver qué testimonio también dejó Ellen de White en cuanto a los dos tipos de sábado que íbamos a encontrar en el futuro. Que está en el Primeros Escritos, en el capítulo Visiones Subsiguientes. Miren lo que dice acá. Ella habla que había un día de reposo llamado sábado, porque es en inglés ella menciona Shabbat, ¿no? Pero que en todos los idiomas sabemos que es Saturday, por el inglés mal pronunciado. Y ella habla del sábado y verifica que el sábado es el verdadero día del Eterno, pero el sábado que está escrito en la tabla de la ley, que es el séptimo día que menciona que al Dios creador. Entonces, ¿cómo puede él mencionar que el sábado, el séptimo día del Dios creador, usemos el sábado en una semana donde Dios no ha sido el creador, sino el hombre? La semana celestial es el sábado donde tiene que encontrarse como creador del cielo y la tierra. Eso lo podemos comentar en otro momento mejor, pero ahora quiero leerles esto. Miren lo que dice ella. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Puedo aceptar que la gente diga, ok, eso se refiere a los hermanos evangélicos, a los hermanos que nunca han conocido la verdad del Shabbat, ¿no? Pero yo lo considero que se refiere también a aquellos adventistas que están guardando el sábado de la semana solar tradicional fenicia y no la de la semana celestial. Bueno, lo dejo ahí. Pero acá viene lo siguiente: al empezar el tiempo de angustia, y pregunto, ¿el tiempo de angustia fue en el pasado? ¿Es en el presente? ¿O está en el futuro? Seamos honestos. Seamos honestos. El tiempo de angustia, ¿está futuro o está en el pasado? Está en el futuro. Entonces, ella mirando hacia el futuro, cosa que no ha ocurrido, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Aquí viene una importancia. ¿Qué espíritu nos va a henchir en el tiempo de angustia? ¿El espíritu trinitario? ¿El espíritu fenicio? ¿El espíritu solar? ¿O el espíritu del verdadero, del espíritu del Mesías, el espíritu de quien es creador de los cielos y de la tierra? Ella menciona, fuimos henchidos como si ella estuviera presente. Y acá es para mostrarles que ella no sabía, no todo tiene que saber un profeta, y ella tuvo la presunción de creer que estaría viva. Y si fuera malicioso, diría, aquí falló ella entonces es una falsa profeta, pero no me voy por ahí porque no es cierto. Al igual que Pablo, que también tuvo la presunción de estar vivo cuando Cristo viniera, no quiere decir que esté totalmente equivocado. Vayamos a la esencia.
henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Ok, los adventistas dirán, ahí tenemos que salir a predicar acerca de la ley. ¿Por qué tendríamos que predicar más plenamente el sábado si no estuviera siendo objeto de burla o de ataque? ¿Y dónde están los judíos para defender su ley antisemita? ¿Dónde están ellos? No leo ni una profecía de Helen de White hablando de judíos defendiéndose de una ley antisemita como las leyes azules que proclaman los alarmistas adventistas, que ya están listas para ser firmadas. Entonces, miren lo que dice ella. Esto, ¿qué cosa? El hablar plenamente del sábado enfureció las otras iglesias y dice, y a los adventistas nominales. Un esfuerzo fallido y demostrado ahora que esto es en el tiempo del fin. Ellos quieren decir adventistas nominales a aquellos adventistas del primer día de reposo. No, hermanos. Eso se está refiriendo, para tal caso estarían ellos en el grupo de las otras iglesias evangélicas o protestantes. Ella habla que hablar de Shabbat enfurece a las otras iglesias dominicales y a los adventistas sabáticos. ¿Por qué? Porque dice, pues no podían refutar la verdad sabática. Y lo estamos viendo hoy día. El adventismo no puede refutar la semana astronómica como el derecho divino a ser adorado en lo que Él ha dejado como ejemplo y señal para coordinar nuestros días de culto. Porque si aceptáramos nosotros la semana celestial como testimonio divino para que nosotros hagamos nuestros cultos, tendríamos que corregirnos también en aceptar completamente Isaías 66:23, cuando dice que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat irá toda carne a adorar a Yahweh. Ya sé que ellos han propuesto teorías de que esto era cuando sea en el futuro o cuando venga el pueblo de Israel solamente para los judíos, pero no, acá dice toda carne. ¿Acaso la carne del judío es distinta a la carne del cristiano? ¿Acaso la sangre del judío es de otro color y de otra naturaleza que de la sangre del cristiano? La ley natural juega un papel importantísimo en la predicación del Evangelio. Ya lo hemos visto en otro video, lo vamos a volver a repostear esa parte. Y miren lo que dice ella, como para no equivocarnos, de que hay un Shabbat, hay un sábado especial que no es igual al que predica la iglesia adventista, o no es el mismo que predica el adventismo, y que solamente saldrá plenamente a conocimiento del mundo en el tiempo de angustia. Y miren lo que dice ella como contexto a esta predicación del verdadero Shabbat. Comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, lo que quiere decir de que hay adventistas que padecerán persecución por el Shabbat y otros que no padecerán persecución. Pero aquí viene lo interesante. Actualmente vemos en la guerra de Irán de Estados Unidos contra Irán, que es lo propiamente dicho, no es de Irán contra ellos, es Estados Unidos contra Irán. Vemos lo de Ucrania, vemos el tema, cómo se va calentando el tema de Europa para ir a guerrear contra Rusia. Vemos los temas aquí en Latinoamérica. Vemos cómo Argentina ha abierto los brazos para que vengan los judíos, para que logren, si se les deja hacer, el mismo desastre que hacen en Gaza, empezar a hacerlo aquí en Latinoamérica. Mira lo que dice ella. En ese contexto donde se está predicando el verdadero Shabbat, vi guerra, hambre, pestilencia. Ahora dicen que después del mundial va a venir una plaga, ¿no? Y están esperando una plaga peor que la del año 2020. Y grandísima confusión en la tierra. Dígame, querido hermano y oyente, ¿no ven muchas variables que coinciden ahora? Sean honestos. Y los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo
para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Hermanos, hasta aquí dejo esta reflexión. Tomen hilo desde lo que hablan acerca de la libertad religiosa, tomen hilo acerca del concepto de Dios, que es una idolatría que lo tienen los adventistas, como los judíos y los protestantes, como el gobierno, las universidades y demás centros de teología. Tomen en cuenta que el dios Baal es un dios filosófico, un dios solar, que actualmente ha impuesto su semana, pero ante la semana celestial tiene que haber una elección entre Baal y Yahweh, como quien es el verdadero creador de los cielos y la tierra, y que tenemos que saber que en el tiempo de angustia que se viene, va a predicarse lo que ahora muchos lo conocen, se va a abrir los caudales de ríos de verdad, y lo que ahora conocen pocos va a ser conocido a nivel mundial con una fuerza que tiene la bendición y el poder del tercer ángel. El contexto ya está: guerras, hambre, pestilencia y grande confusión en la tierra. Espero y hago oración de que Yahweh nos bendiga a todos. El Shabbat es astronómico, irrefutable, no es cuestionable, repetible, está desde el Edén. ¿Qué más podemos decir a eso? ¿Cómo podremos negar las tres fuentes de verdad? La palabra, el Mesías y la ley natural. Estos tres tienen que ser coherentes a toda propuesta de lo que es verdad irrefutable. Amén.